Maite, saludos cordiales, lleno de fe y esperanza. Dios ilumina nuestro camino, guía nuestros pasos. Así comienza la tercera edición de Iglesia Peregrina, el programa que nos invita juntos a caminar como comunidad. Estamos aquí desde Ñandeyarañe TV. Gracias por acompañarnos en este peregrinar. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces... En la parroquia San Cristóbal se llevó a cabo una jornada especial en el marco del Día Nacional del Laico y el cierre del Año de la Oración. Se celebró la Santa Misa presidida por el cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, y concelebrada por sacerdotes de distintos decanatos. En esa tarea de Jesús que nos llama, y hoy con un punto tan referencial que nos une a todos, que es la oración. ¿De quién? Del pueblo de Dios. Nosotros formamos parte de ese pueblo, no estamos en este caso divididos como sacerdotes, formamos parte de ese pueblo. Sobre ustedes descansa el 99,9% la evangelización, sobre el pueblo de Dios. Nosotros somos sencillamente, ahí les acompañamos a este pueblo. Acompañamos, pero el 99,9% es sobre el pueblo de Dios, ¿verdad? Es el pueblo, como diría también Lumen Gentium 9, es el pueblo el que hace la alianza con Dios, que ninguno se pierda, todos se salven, ¿verdad? Y nos salvaremos como pueblo de Dios. Entonces hoy más todavía, ya festejando Rey de Reyes, ¿verdad? En este año de la oración, año de encuentro con Cristo, año de vida a través de este encuentro, año de renovación a través de este encuentro. Y a eso nos comprometemos, renovar nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad. Como escuché decir al padre Enrique, ya prácticamente inaugurando el año de la esperanza. Esperanza, no la señora que tiene nombre, una amiga mía, familia que están acá, ¿verdad? Sino esperanza es el motor, la esperanza es el motor que nos mueve. Esperanza en Dajabey, dice nuestra música, es el motor que nos mueve a seguir trabajando en la viña del Señor, a seguir luchando. Nosotros como sacerdotes, ustedes como bautizados, miembros plenos del pueblo de Dios, ¿verdad? Seguimos trabajando, pero la esperanza que nos mueve ¿no? Muchas veces los objetivos, decimos en un sentido pedagógico, los objetivos es la esperanza que nos mueve a los cristianos. Y la esperanza que nos da esa búsqueda de vida transparente y esa vida buscando la verdad como San Agustín, para vivir según el corazón de Cristo o según el Rey, Cristo Jesús que está con nosotros. Trabajemos de esa manera, unidos en comunión, participación, y nuestra tarea es difundir el reino con sus valores, el reino de Dios con sus valores. Gracias. Muchas gracias, Padre. Aquí en la parroquia de San Cristóbal, en el Congreso Arquidiocesano de Laicos, celebrando el Día Nacional del Laico y el final de lo que significa el Año de la Oración 2024. Estamos acá con el vicario. Aquí estamos en la parroquia San Cristóbal con este programa maravilloso que te queremos regalar
en ese espacio, en ese descanso, ahí en tu casa, para que estés disfrutando. Acá estamos con el Padre Fermín Castellano. Él es todo una eminencia, Él está con nosotros compartiendo y en este momento te va a dejar un mensaje para que tengas en tu corazón, para que lo tengas en todo este Adviento y en la Navidad que se aproxima. Padre Fermín Castellano, muy agradecida porque estás con muy nosotros. amable. Un servidor de Cristo en su viña como sacerdote para anunciar ese reino de Dios en la tierra y para anunciar la alegría de haber optado por Cristo Jesús desde este llamado, gracias a Él y también gracias a Él en la perseverancia, ¿verdad? Estamos aquí para compartir con esta gente, con este pueblo, diríamos, no culmen, la oración no termina, ¿verdad? Pero sí un proceso muy importante en la vida del cristiano, intensificar sobre ciertos aspectos de lo que en este caso sean los puntos determinantes de la vida cristiana, que es la oración, la liturgia eucarística, ¿verdad? Y la palabra de Dios, ¿verdad? Los puntos que tenemos que ir insistiendo siempre. El rol fundamental del laico, Padre. Miembros plenos del pueblo de Dios, no son añadidos, forma parte de este pueblo, así como nosotros formamos parte de este pueblo. Seremos pastores y guías, iluminadores, pero formamos parte de ese pueblo de Dios. El papel fundamental, como dije en un primer momento, ¿verdad?, descansa sobre el pueblo, no sobre el sacerdocio, ¿verdad? Porque muchas veces se traslada sobre el sacerdote esa responsabilidad, ese compromiso, esa vivencia, ¿verdad? Y pareciera que el pueblo es un pueblo pasivo, ¿verdad? Sin embargo, estamos formando y se nota cuando un pueblo está en oración, se nota la vivencia, se nota la gracia de Cristo en medio y el compromiso de renovar su comunidad, su sociedad. ¿Cómo uno puede ser mejor fiel a Dios, mejor laico? ¿Cómo uno puede ser mejor padre? Testimoniando el amor de Dios, ¿verdad? Mejor laico es el que testimonia, como el mejor sacerdote es el que testimonia el amor de Dios entre sus hermanos, porque el amor a Dios se realiza necesariamente en el amor a los otros. Nuestro relacionamiento con Dios pasa necesariamente por el amor a los demás. La oración es muy importante, vital y fundamental. Vital, no es importante, es vital. Como el agua. Como el agua, ¿verdad? Un cristiano no puede decir rezo poco, no puede decir. Un cristiano decir yo rezo, como dice Santiago y también San Pablo nos habla, en todas circunstancias humanas referirnos a Dios. Marisol, ¿algo más? Querido Padre Castellano, estás en tu casa, aquí en San Cristóbal siempre estábamos con las puertas abiertas para todos los laicos. Muchas gracias. Sí, y también muchas para el bendiciones. programa, para este nuevo programa que se inicia. Muchas gracias, Estamos a bendiciones. disposición también, cuando quieran una cobertura, acá estamos, sus servidores. Esperanza en la iglesia. Esperanza en la Una iglesia. bendición Sí, tuya bueno, será muy importante. esperanza en la iglesia, que es el motor principal que nos hace, que nos incentiva y nos hace viviente de la fe. Maravilloso. Gracias, Padre. El Señor le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000.
Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. El querido padre Víctor Luis Cabañas celebró sus 30 años de ordenación sacerdotal. La conmemoración tuvo lugar en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora. 30 años de ordenación sacerdotal. ¿Qué recuerdas de aquel momento, padre? Felicitaciones ante todo. Muchísimas gracias. 30 años significa un trabajo de gracia de parte de Dios, pero también siempre con ese esfuerzo y con esa lucha que uno tiene que poner, ¿verdad? La gracia de Dios siempre pide el esfuerzo nuestro, en el sentido del cuidado y en el sentido también de poner en práctica todo lo que es nuestra inteligencia, libertad y voluntad, ¿verdad? Amando a todos los hermanos. Eso es lo que nos mueve. Y estos 30 años yo puedo decir que fueron mucha gracia de Dios para mí en este ministerio. ¿Por qué elegiste este camino del sacerdocio, padre? Y tiene toda su historia siempre, ¿verdad? Porque yo nazco en un colegio salesiano prácticamente, me educo en un colegio salesiano, vivo en el colegio salesiano, con los chicos, con los jóvenes, estudio en el colegio salesiano y sobre todo el ejemplo y el testimonio en ese momento de los sacerdotes que ejercían su pastoral. Muchísimas figuras de santos sacerdotes que vivieron ahí en esta institución en Concepción, Instituto San José. Y de ahí entonces fui bebiendo el carisma salesiano, el carisma de Don Bosco y sobre todo esa gran devoción a María Auxiliadora. Y así entonces va naciendo esta vocación. ¿Recuerdas de esos momentos desafiantes o de desafíos y de felicidad en estos 30 años, padre? Bueno, los momentos desafiantes siempre encontramos, porque hay momentos en el cual uno tiene que tomar opciones en la vida. Y para mí, uno de los momentos principales fue cuando yo tenía 14 años, ya casi 15 años, en el que me cuestioné con el sacerdote que me acompañaba ya de feliz memoria, padre Virgilio Báez se llamaba, y que me hace la propuesta, ¿verdad? Si quería ir al seminario, quería hacer al comienzo sería simplemente una experiencia, ¿verdad? Vocacional, como se le llama así. Pero yo cuando iba a irme, yo ya tenía bien claro o tenía ya ese deseo. Estaba esperando en realidad una oportunidad para dar ese paso. Y
esa pregunta, ese cuestionamiento de este sacerdote me llevó a pensar bien y a decir, bueno, ¿qué es lo que Dios verdaderamente quiere? Y entonces, ese momento desafiante lo tomé como un llamado de Dios para que yo me decida y diga, bueno, quiero comenzar el camino en esta vocación religiosa sacerdotal. ¿Qué le puede decir a esos jóvenes que tienen inquietudes vocacionales para ser sacerdote o que quieran ser sacerdote, padre? Hoy en día tenemos que trabajar muy bien con los jóvenes para que ellos puedan tener una decisión, saber bien lo que quieren. Nosotros a eso le llamamos una opción fundamental, ¿verdad? Porque hoy nuestra sociedad es diferente. Hoy le llaman sociedad cristal, le dicen a los jóvenes. Bueno, es un poco una forma de decir. Pero justamente para evitar esto y que las tomas de decisiones sean decisiones que nos ayuden a encaminar nuestra vida hacia una opción fundamental. Opción fundamental no quiere decir que no vamos a tener problemas, dificultades, etcétera, sino que sabemos bien y decimos hacia aquí yo quiero caminar. Esto es lo que estoy buscando. Y en la vida uno va encontrando tropiezos, dificultades, alegrías, triunfos, pero sabe que su opción es hacia eso que Dios le toca en el corazón y por el cual nosotros hemos tomado una decisión, ¿verdad? A mí mismo ahora lo que siempre me ayuda para salir de dificultades, etcétera, ¿cuál es mi opción fundamental? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo elegí verdaderamente? ¿Y qué es lo que Dios me ha regalado? Entonces uno va haciendo el esfuerzo y va caminando de acuerdo a esa opción fundamental. Un pensamiento en voz alta, padre, como reflexión final. Y mi pensamiento es siempre esa frase que tomamos nosotros mismos con nuestro grupo de Ñandeyara Ñe'e, ¿verdad? Cuando nace Ñandeyara Ñe'e, ¿qué será nuestro lema? ¿Hacia dónde queremos ir? Y lo que en el corazón resonaba siempre, yo recuerdo cuando había leído un libro sobre la vida de San Pablo, comenzaba el prefacio diciendo, ay de mí si no evangelizara. Y después el autor del libro comienza a decir, bueno, esta es la frase clave, la frase con la que comienza, dice San Pablo, después de hacer el milagro de la evangelización y el milagro de anunciar a Jesucristo. Y yo lo pensé mucho y me tocó muchísimo esa primera frase que comenzaba ese libro. Ahora ni recuerdo ni de quién era, pero yo era sacerdote Noel, ¿verdad? Comencé recién. Y abriendo así, quería estudiar algo y entender algo más de San Pablo, abre y decía, ay de mí si no evangelizar. Y comenzaba a explicar. Si San Pablo no tuviese este carisma, si San Pablo no tuviese este deseo de evangelizar, de anunciar a Jesucristo, evidentemente que ninguno de nosotros, los que estamos en la parte occidental, seríamos cristianos. O sea que gracias a ese evangelio que él lo tomó en serio, ay de mí si no evangelizo. Entonces, lo que yo dejo también así como mensaje al pueblo, a la gente, si nosotros queremos que nuestro país, que nuestras familias cambien, sean diferentes, salgamos de la corrupción, de la mentira, que querramos un Paraguay mucho mejor, una iglesia mucho mejor, comprometida. Ay de mí si no evangelizar, ay de mí si no evangelizar, porque eso es lo que nos ayudará a tomar opciones fundamentales después en nuestra vida. Felicidades, padre. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Llegamos al final de esta tercera edición de Iglesia Peregrina por Ñandeyara Ñe'e TV. Gracias por acompañarnos en este camino de fe y esperanza. Hasta la próxima. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.